Romina Power nació el 2 de octubre de 1951 en Los Ángeles, en el corazón de una industria cinematográfica que vivía su época dorada. Hija de dos leyendas, el actor estadounidense Tyrone Power y la actriz mexicana Linda Christian, estaba destinada desde el primer aliento a convertirse en algo más que una figura pública. Era la heredera de un linaje artístico marcado por el glamour, el drama y la mirada constante del mundo. Su infancia transcurrió entre estudios de grabación, sesiones fotográficas y viajes interminables. Para muchos, crecer en un entorno así podría parecer un privilegio, pero para Romina fue también una fuente continua de inestabilidad. Tras el divorcio de sus padres, cuando ella apenas tenía 5 años, comenzó una vida marcada por mudanzas, ambientes nuevos y silencios difíciles de interpretar para una niña tan sensible. La figura de su padre, Tyrone Power, tuvo un impacto profundo en su desarrollo emocional. Él era uno de los actores más admirados de Hollywood, un símbolo de elegancia y magnetismo. Sin embargo, Romina no pudo disfrutarlo plenamente. El ritmo frenético de la industria, los compromisos profesionales y las largas ausencias crearon entre ambos un lazo intenso, pero intermitente. La tragedia llegó demasiado pronto. En 1958, cuando Romina tenía solo 7 años, su padre murió repentinamente durante el rodaje de una película. El mundo perdió a un icono, pero ella perdió mucho más. Perdió la referencia principal de su identidad, el protector silencioso que, aún en la distancia, marcaba el rumbo de su vida. La muerte de Tyrone dejó un vacío emocional que la acompañaría durante décadas. Al mismo tiempo, fortaleció el vínculo con su madre, Linda Christian, una mujer hermosa pero exigente, que llevaba consigo su propio catálogo de heridas y ambiciones. Linda esperaba que sus hijas, Romina y su hermana Taryn, adoptaran el brillo y la disciplina del espectáculo. Por ello, muy pronto comenzaron los estudios de arte, música e interpretación. A pesar de la presión mediática y emocional, Romina mostró desde temprana edad una sensibilidad artística especial. Dibujaba, escribía poemas y fantaseaba con mundos en los que pudiera refugiarse de las pérdidas que ya habían marcado su corazón. Esa creatividad se convirtió en su forma de sobrevivir, en su espacio íntimo de libertad. Durante su adolescencia se trasladó a Italia, un país que la adoptó como si fuera suyo. Allí descubrió la serenidad que le había faltado en su infancia. Italia fue más que un escenario. Se convirtió en su hogar espiritual, en el lugar donde su alma encontró equilibrio. Comenzó a hablar con fluidez la lengua, a integrarse en la cultura y a desarrollar una identidad propia, lejos del peso del apellido Power. Su belleza, natural y magnética, llamó rápidamente la atención del cine italiano. A los 13 años ya acumulaba sus primeras apariciones en pantalla, demostrando que su talento no era una simple herencia familiar, sino el resultado de una sensibilidad única. Pero incluso en medio de este despertar artístico, Romina seguía siendo una joven marcada por la ausencia, por la búsqueda constante de un sentido más profundo para su vida. Si el primer capítulo de la vida de Romina Power estuvo marcado por la búsqueda de identidad, el segundo sería la consagración de un destino inevitable, convertirse en una artista completa. Al llegar a Italia en su adolescencia, Romina descubrió un país que parecía esperarla desde siempre. El cine, la música y la televisión se transformaron en los escenarios naturales donde su sensibilidad encontró un lenguaje propio. Su debut cinematográfico llegó muy temprano. Con tan solo 13 años participó en películas que, aunque modestas, revelaban un carisma sorprendente para alguien tan joven. La crítica comenzaba a notar algo distinto en ella. Una mezcla de inocencia, misterio y una luz interior que la cámara no podía ignorar. No era simplemente la hija de Tyrone Power. Era Romina, con su propia esencia. Pero la verdadera explosión de su fama llegó gracias a la música. A finales de los años 60 y principios de los 70, el destino la cruzó con un joven cantante romano llamado Albano Carrisi. Un encuentro que cambiaría no solo su vida personal,
sino también la historia musical de Italia. Desde el primer dueto, algo mágico ocurrió. Las voces se buscaban, se abrazaban, se complementaban de una forma casi espiritual. El público lo sintió de inmediato. El dúo Albano and Romina Power se convirtió en un fenómeno internacional. Sus canciones, impregnadas de romanticismo y armonía, conquistaron no solo a Italia, sino a toda Europa y América Latina. Temas como Felicità, Sharazán o Si Sarà se transformaron en himnos generacionales, melodías que aún hoy transportan a millones de personas a una época más simple, más romántica, más luminosa. La química entre ambos superaba lo profesional. Las presentaciones en televisión, las giras multitudinarias y los festivales internacionales como Sanremo o Eurovisión confirmaban una verdad evidente. Romina no solo cantaba, vivía cada nota. Su presencia en el escenario era cálida y magnética, y su dulzura contrastaba con la energía de Albano, creando una combinación perfecta que el mundo no quería dejar de ver. Además de la música, Romina se mantuvo activa en el cine. Participó en películas italianas y europeas, consolidando una carrera que demostraba su versatilidad. Mientras muchos artistas quedaban encasillados en un único ámbito, ella fluía entre disciplinas con naturalidad, como si el arte fuera una extensión de su propia identidad. Su carrera literaria también merece mención. Desde joven escribió poesía, diarios y reflexiones, y con el tiempo publicó libros donde expresaba con honestidad sus emociones más profundas. Para Romina, la escritura era un refugio, una manera de comprender el mundo y darle sentido a sus vivencias. Sin embargo, el camino del éxito no estuvo exento de sombras. Las exigencias de la industria, las giras interminables y la exposición pública constante crearon momentos de fatiga emocional. Romina siempre buscó un equilibrio entre su vida artística y su necesidad interior de silencio, espiritualidad y espacios íntimos donde pudiera ser simplemente ella. A pesar de todo, su legado quedó sellado de forma definitiva. No solo es una de las voces más queridas de Italia, sino que su figura trascendió generaciones. A lo largo de las décadas, Romina Power demostró algo que muy pocos artistas consiguen: que la autenticidad es más poderosa que cualquier moda, que el arte, cuando nace de un corazón sensible, puede convertirse en un puente eterno entre el pasado y el presente. Así, la carrera de Romina se consolidó como una luminosa travesía. Un viaje artístico que transformó a una niña herida en una mujer admirada por millones. Una estrella que supo convertir su historia en música, cine, poesía y memoria colectiva. Si la carrera de Romina Power iluminó escenarios en todo el mundo, su vida familiar estuvo marcada por emociones mucho más intensas, profundas y a veces dolorosas. Porque detrás de la artista radiante se encuentra una mujer que conoció el amor más luminoso, pero también la pérdida más devastadora. Su relación con Albano Carrisi fue, desde el inicio, mucho más que una colaboración artística. Se enamoraron en un momento en el que ambos estaban construyendo su identidad, y ese amor se convirtió en uno de los romances más emblemáticos de la música italiana. En 1970 comenzaron una historia que trascendería generaciones, y en 1975 sellaron su unión con el matrimonio. Durante años formaron no solo un dúo musical, sino un dúo sentimental, inseparables, cómplices, respaldándose mutuamente en el escenario y fuera de él. El público veía en ellos una pareja perfecta, una especie de cuento de hadas moderno, donde la música era el hilo que los mantenía conectados. Fruto de ese amor nacieron sus 4 hijos: Ilenia, Yari, Crystal y Romina Jr. Cada uno representó una nueva etapa en la vida de Romina, un capítulo lleno de ternura y esperanza. Ella siempre afirmó que la maternidad la transformó profundamente, dándole una fuerza interior que no había conocido antes. A diferencia de la vida fragmentada que tuvo en su propia infancia, quería ofrecer a sus hijos estabilidad, calma y presencia. Pero el destino tenía reservado un golpe devastador. En 1994, Ilenia Carrisi, la primogénita,
desapareció misteriosamente en Nueva Orleans durante un viaje que realizaba sola. Tenía apenas 23 años. Su desaparición se convirtió en uno de los casos más mediáticos y dolorosos de los años 90. A pesar de las investigaciones, de los testimonios contradictorios y de las innumerables hipótesis, nunca se encontró una respuesta definitiva. Para Romina, la desaparición de Ylenia no fue solo una tragedia. Fue una herida que marcó un antes y un después en su vida. Mientras que otros aceptaron con el tiempo la posibilidad de que ya no estuviera con vida, ella mantuvo, durante décadas, una fe inquebrantable en que su hija seguía en algún lugar. Esa esperanza se convirtió en su motor, pero también en el punto donde su vida personal comenzó a fracturarse. El dolor afectó profundamente su matrimonio con Albano. Dos formas distintas de procesar la tragedia, una basada en la fe y la esperanza, la otra en la aceptación racional. Crearon un abismo emocional entre ellos. Finalmente, la pareja se separó en 1999 y se divorció oficialmente algunos años después. Fue un final duro para un amor que había iluminado a millones. Tras la ruptura, Romina inició un camino más espiritual e introspectivo. Vivió entre Estados Unidos e Italia. Se dedicó a la pintura, la escritura y la música desde un enfoque más íntimo. También se reconectó con sus otras hijas, especialmente con Christelle, que siguió su propio camino en la televisión y la música. Su relación con su familia de origen también evolucionó. Su hermana, Taryn, se convirtió en un refugio emocional en varios momentos de su vida. Y aunque la ausencia de su padre siguió siendo una sombra persistente, Romina encontró una manera de honrarlo a través de sus proyectos artísticos, especialmente en aquellos que incluían poesía y fotografía. A pesar de las pérdidas, Romina nunca dejó de creer en el amor. Su visión del mundo, profunda, espiritual, cargada de sensibilidad, la llevó a buscar siempre la armonía, el perdón y la paz interior. Su presencia pública, incluso en los momentos más difíciles, reflejaba serenidad y una perspectiva madura. La convicción de que la vida, con todas sus luces y sombras, merece ser vivida con el corazón abierto. Este capítulo familiar, lleno de amores, rupturas y silencios, explica por qué Romina Power sigue siendo una figura tan querida. Su autenticidad, su vulnerabilidad y su fuerza emocional la han convertido en un símbolo de resiliencia. Una mujer que supo transformar el dolor más profundo en arte, fe y esperanza. A sus 74 años, Romina Power sorprendió al mundo con una confesión que nadie esperaba. Una revelación que llevaba guardada en silencio durante mucho tiempo. Durante décadas, el público la había visto sonreír en los escenarios, hablar con serenidad en entrevistas y mantener una imagen de equilibrio espiritual. Pero detrás de esa calma había un secreto, un proyecto íntimo, silencioso y profundamente emocional, que jamás había compartido por completo. Hasta ahora. En una reciente entrevista, Romina admitió que durante todos estos años había estado dedicando su vida a un único propósito: reconstruir, sanar y comprender su propia historia. Y esa búsqueda la había llevado a trabajar en un enorme archivo personal, un diario de vida que mezclaba escritos, pinturas, poemas, fotografías inéditas, cartas, recuerdos familiares y reflexiones espirituales acumuladas durante más de 40 años. No se trataba de un simple libro de memorias. Era algo mucho más profundo. Un proyecto terapéutico, casi místico, que había comenzado después de la desaparición de su hija Ylenia. En sus palabras, era la única manera de mantenerme viva. Durante años, en silencio absoluto, Romina había estado organizando cada pieza de su pasado para entender no solo el dolor, sino también la belleza que había marcado su vida. Lo que reveló impactó al público. Ella confesó que su objetivo no era publicar esas memorias, sino cerrar un ciclo, reconciliarse con su historia y descubrir quién era realmente cuando se apagaban las luces del escenario. En aquel archivo había páginas dedicadas a su infancia fragmentada, a la pérdida de su padre, al nacimiento de sus hijos, a los días luminosos con Albano
y a los años más oscuros después de la desaparición de Ilenia. Y lo más sorprendente fue cuando admitió que, desde hace años, viajaba en secreto a los lugares que marcaron su vida. Los Ángeles, Roma, Cellino San Marco, Nueva Orleans. No para buscar respuestas concretas, sino para hacer las paces con sus recuerdos. Estos viajes los había hecho sola, sin cámaras, sin asistentes, sin publicistas, sin anunciar nada al mundo. Eran peregrinaciones íntimas, fragmentos de una búsqueda espiritual que mantenía en completo silencio. Con una sinceridad que conmovió a millones, Romina afirmó que su confesión no pretendía generar titulares, sino liberar un peso que había llevado demasiado tiempo. A sus 74 años sintió, por primera vez, que podía hablar sin miedo, sin expectativas y sin la sombra del pasado dominando cada palabra. Lo que más sorprendió fue cuando dijo: durante mucho tiempo, creí que todo lo que hacía era para los demás. Hoy sé que necesitaba hacer algo solo para mí. Ese algo era su archivo secreto, su mapa del alma, su testimonio personal. Una obra que no tenía fecha de publicación ni intención comercial. Era un acto de amor propio, una forma de cerrar heridas y de agradecer, en silencio, cada instante vivido. La revelación generó una ola de emoción entre fans, periodistas y espectadores de todo el mundo. Muchos la interpretaron como un mensaje profundo. La importancia de aprender a mirarse por dentro, incluso cuando la vida ha estado marcada por tragedias y éxitos inmensos. Otros vieron en esta confesión una posible señal de que Romina está lista para un nuevo capítulo, uno más tranquilo, lleno de serenidad y contemplación. Un capítulo donde ya no necesita demostrar nada, porque finalmente ha comprendido que su verdadero valor no radica en los escenarios, ni en los discos, ni en los titulares, sino en la mujer que logró sobrevivir a todo. Así, a los 74 años, Romina Power no solo sorprendió al mundo, también se liberó. Y con esta confesión cerró un ciclo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo, permitiendo que, por primera vez en décadas, su alma respirara con plena paz.